A ti la mejor información. Escucha y disfruta. Hola amigos, buenas noches, soy Luis Chávez, estamos en su programa Modo 360, historias ordinarias que desafían tu percepción de la realidad. Y hoy tenemos un gran invitado, es un alto ejecutivo inmobiliario. Tengo el gusto de presentar a Rodrigo Ábalos, bienvenido. No, muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues gracias Rodrigo, pues aquí estamos bien felices. Hoy va a ser una plática muy amena. Hoy van a poder hacer varias preguntas los que estén en el Face, directamente para Rodrigo. Vamos a saber toda su historia. Y quiero comentarles que yo tengo de conocer a Rodrigo más o menos unos como entre 8 o 9 años aproximadamente. Más o menos, sí. Sí, entonces bueno, pues Rodrigo, déjenme decirles que es un excelente negociador. Es un máster en la parte de los servicios inmobiliarios, hace unas negociaciones increíbles, ayudando obviamente tanto a los clientes para vender una propiedad y comprar una propiedad. Mis respetos, Rodrigo. Muchísimas gracias, la verdad sí, me acuerdo cuando nos conocimos, me acuerdo hasta la anécdota de cómo fue que ya no podía ni con mi alma, mi coche estaba en servicio y me marcaron a las 7:30 de la noche para ir a enseñar una casa que fue a enseñar y al final así nos conocimos. Y compró la casa. Así es. Y la verdad es que Rodrigo llegó exactamente en ese momento, traía incluso hasta cafecito y todo. O sea, la verdad es que una calidad impresionante, nunca lo había visto en un gran asesor inmobiliario. Pues sí, siempre es lo que se busca es ser alguien diferente, ¿no? Para ir haciendo uno su carrera en el mercado. Y pues bueno, no falta el generar esas experiencias. Así es, esas fueron experiencias, porque muchas personas pueden decir, oye, me dedico a vender bienes raíces o lo que tú gustes, cualquier producto o servicio. Sin embargo, si no sales de lo cotidiano, el hacer la diferencia, definitivamente no te compran. Sí, cada día es más difícil para las personas hacerse de un bien inmueble. Eso hace que por lo mismo pues sean más exigentes, lógicamente, las personas que van a ir a comprar alguna casa, algún departamento. Por lo mismo es muy importante, la competencia cada vez es más dura cuando vas a vender. Claro, sí, sí es cierto. Y Rodrigo, cuéntanos, porfa, ¿cómo ayudas a otros? Ya platicamos que eres un alto ejecutivo inmobiliario. Sí. ¿Cómo ayudas a otros? ¿Qué es lo que a ti te motiva para encontrar un cliente que se sienta a gusto, satisfecho con el servicio que tú le das? Bueno, yo creo que algo muy importante dentro de los bienes raíces es el servicio, ¿no? O sea, la realidad es que muchas veces está en el rubro, está muy perdida esta palabra. Okay. Y está muy perdida la palabra porque normalmente se relaciona el asesor inmobiliario con dinero. O sea, es decir, son personas generalmente más orientadas a hacer dinero que a servicio, ¿de acuerdo? Okay. Voy a retomar un poquito la palabra servicio porque aquí lo que tienes que hacer es tomar una propiedad y luego comercializar esa propiedad, ya sea para venta o ya sea para lo que es renta. Durante años como que uno le va llevando la vida a su especialización y pues a mí entre lo que más se me da y entre lo que más me gusta es el factor de las familias. Yo me siento muy cómodo en el mundo familiar. Sí. Y me siento muy bien apoyando a las personas que tienen sus patrimonios y que desean vender o rentar. Yo de ellos los veo, retomando esta palabra de servicio, como pues muchas veces como mis familiares. O sea, muchas veces los veo como si fuera mi tía o como si fuera mi tío o como si fuera mi abuelito y se les da ese trato, ¿no? Ese trato, esa atención y muchas veces conlleva muchísima energía. La gente cree que vender bienes raíces es como vender otro producto. Sí. Todos tienen su dificultad, pero en los bienes raíces entran variables muy densas, sobre todo por lo que implica la venta, ¿no?
Para muchas personas es todo su capital, es todo el esfuerzo de toda su vida. Claro. Es, de hecho, para todos, sin importar el segmento, ya sea el más sencillo, una casita sencillita, o ya sea una supermansión, Sí. para todos implica que va a ser la compra más cara de su vida. Ok. Muy pocas personas, del punto y tantos, una vez vi un estudio que el punto y tantos comprarán cosas más caras que su propia casa, pero la mayoría de nosotros, el otro 99%, va a ser la compra más cara, ya sea que seas de una vida muy sencilla o ya sea que una vida muy pomposa, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, cuando una persona va a vender un inmueble Ujú. o va a comprar un inmueble, pues esa cantidad de energía se traduce en una gran capacidad de ahorro o en una herencia o en algo que alguien se tuvo que haber esforzado muchísimo. Sí. Y hacerlo o no hacerlo, concretarlo o no concretarlo, pues determina que se va a mover mucha... va a determinar mucho para la familia, en este caso que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás de eso? Pues atrás de eso hay preocupaciones de qué va a pasar con el dinero, qué voy a hacer con el dinero, me urge el dinero o no me urge el dinero, pero quiero estar 100% seguro que lo que estoy haciendo es correcto. Cuando la decisión es de más de una persona, pues hay que lidiar con las diferentes personas. Por ejemplo, una persona que es una herencia y una venta que es una herencia y que son 6, 7 hermanos. Sí, fácil. Pues ahí es muy complejo porque pues se mueven muchos tipos de mentalidades. Claro. Y pues sí, radica en un gran esfuerzo y un gran expertise del asesor inmobiliario para poder navegar entre todas esas situaciones, ¿no? Ahí es donde yo veo el servicio. Ahí es donde veo el servicio que se traduce en el trato hacia las personas, en la paciencia hacia las personas, en comprender lo que están viviendo las personas. Me ha tocado de todo, te podré platicar que hay todo tipo de personas, hay gente, hay ventas preciosas donde la persona trae una mentalidad muy optimista, muy positiva y es una venta muy bonita. Pero hay situaciones muy complicadas donde es exactamente lo opuesto, ¿no? Entonces, no tiene que vender por alguna situación particular o alguien de los hermanos no quiere vender, y entonces hay que lidiar con esa situación. Entonces, pues al final el asesor tiene que dar lo mejor de sí, le tiene que jugar de todo, o sea, tiene que hacer roles muy sencillos, pero pues hasta de psicólogo o roles muchas veces pues de punching bag. De repente eres el punching bag de un hermano, pero tú sabes que es el que pues tienes que mantener el temple, ¿no? O sea, no Claro. Sabes que pues es parte de ella, tiene temas y pues muchas veces hasta la misma familia te va protegiendo. Te dice, ok, sé que viviste esto con esta persona, cualquier cosa acércate a mí, yo te voy a hacer, te cubren un poquito las decisiones por acá, ¿no? Entonces al final, ya para regresar a la pregunta de cómo ayudar, pues bueno, pues es a través de un servicio de apoyar a las familias a concretar este movimiento de esta capitalización, ya sea a través de las ventas o las rentas, para que les ayude en su economía. Muy excelente. Y fíjate que por lo que puedo ver es que estos años de experiencia te han dado muchísima inteligencia emocional, porque conoces tantas personas con diferentes personalidades, temperamentos, que entonces tienes que estar mediando para lograr el objetivo, ¿no? Sí, la realidad es que yo he visto que la mayor parte de los asesores inmobiliarios lo que hacen es como que al revés, o sea, como que ellos se vuelven insensibles. Ok. Es lo que he percibido, sobre todo el rubro está mayoritariamente orientado hacia un segmento femenino. Sí. Yo te podré decir que más del 70% son mujeres. Así ahorita echando números de panadero. Y lo que yo he visto es que las mujeres que tienen mucho tiempo se vuelven como muy dominantes, como muy insensibles y lejos de ayudar, digo, te ayudará con ciertos perfiles, pero con otros perfiles pues chocan muchísimo, ¿no? Yo tengo muchos clientes que vienen conmigo porque me hablan cosas muy fuertes que vivieron con otras personas, con este tipo de perfil.
Y hay gente, y hay dentro de estas señoras, hay gente que es muy ágil. O sea, te podría platicar a unas mujeres que son súper hábiles, y es mucho por un factor emocional. Ok. Son muy empáticas. Yo creo que ellas Claro. pueden tener más empatía, inclusive que por naturaleza, que nosotros los hombres, ¿no? Ellas desde chicas tienen esa capacidad de ir desarrollando la empatía más es un trabajo, es un ejercicio más frecuente, y quizás hasta sea un tema genético, no lo sé, no soy experto, pero sí, pero la mayoría en el segmento de los bienes raíces de las mujeres optan por el otro perfil, que es un perfil más sencillo, es un perfil donde no hay un involucramiento, es un perfil donde si le sale bien, ya le salió bien, y si no me sale bien, pues no importa, todo se va a la basura, ¿no? En mi caso, pues no. O sea, en mi caso es un compromiso con la familia. Sí. Y pues yo he visto que ellas, por ejemplo, dejan las cosas y dicen, bueno, pues ya no salió, ya no me importa, bye. Y en mi caso no, porque en mi caso es un compromiso. O sea, en mi caso, si yo tomé la casa, yo tengo que buscar cómo concretarlo. Ya si de plano se super ultra mega enredó y lo que sea, pues bueno, me morí en la línea. Pero sí, la inteligencia emocional sí es muy necesaria, y yo creo que el mejor ejemplo de la inteligencia emocional son estas mujeres, que hay una de cada 1000, pero pues son increíblemente talentosas, ¿no? O sea, cómo te hablan, cómo te dicen, cómo llevan la situación. O sea, yo he visto cómo han enfrentado cosas así que casi les han super gritado horrible, lo que sea, y lo manejaron perfecto, ¿no? Y pues bueno, les vas aprendiendo, ¿no? Sí, y fíjate que es bien curioso lo que comentas. Y esto es para todo en la vida. Si tú mantienes una inteligencia emocional, eres empático y te mueres ahí en la línea, ese es el diferenciador que tienes hacia el servicio. Porque si lo dejas de lado, lo mismo que estás haciéndole al cliente es lo que generalmente haces o practicas en tu vida. Y por eso muchas veces no cumples esas metas que te propones, o dices, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar de un ejemplo muy claro. Diciembre, ahora sí me voy a poner a dieta y voy a bajar de peso, y llega el otro diciembre y bueno, pues no cubriste ni la cuota, ni el ejercicio, ni nada. Entonces, ese es un diferenciador que yo realmente te aplaudo, porque muchas gracias. Yo he visto cómo trabajas, cómo lo haces, te esmeras y llegas a la meta porque llegas. Sí, la verdad es que es parte de, yo creo que a veces te sientes como un marinero, ¿sabes? Vas en un barco y tú llevas el timón, ¿no? Y la familia confía en ti, y muchas veces estás navegando, están rompiéndose las olas, y no falta el señor que te dice, no, nos vamos a morir y no va a salir, y tú, usted tranquilo, señor, no pasa nada, vamos a salir avante, lo que sea, es normal, esto está pasando. O luego, bueno, eso es eso cuando es miedoso, pero cuando a veces está muy asustado, pues hasta te puede gritar que, ¿qué estás haciendo en el timón? Déjalo, no, nos vas a matar. Se ponen agresivos. No, hay todos los perfiles, ¿no? Y pues tú tienes que mantenerte firme en cuestión de hacia dónde vas, explicarles y todo, y transmitir esa calma. Y esto lo platico, ¿por qué? Porque al final, cuando cruzas la tormenta y llegas al puerto destino, claro, esa misma gente, la misma gente que te trató no de la mejor manera, o te cuestionó, te dijo, o inclusive hasta intentó sacarte de la operación, o sea, ya para que no siguieras llevando lo que sea, son los que más te recomiendan. Ok. O sea, en ese momento ven esa capacidad que tienes. O sea, porque ellos se dan cuenta, yo creo que se dan cuenta que al llegar al puerto destino, como que comprueban que lo que les decías era verdad, ¿no? Claro, sí. Y entonces dicen, bueno, pues, o sea, estuvo muy difícil. O sea, estuvo tan muy difícil que ellos mismos perdieron, pues muchas veces, la dirección, el control. Sí, su control, perdieron el control, claro. y hicieron cosas. Es más, ha habido gente que hasta después se acerca a pedir disculpas, ¿no? Así de, oye, discúlpame, ¿no? O sea, por haberte gritado, por haberte dicho, por haberte hasta amenazado. Una vez un señor me dijo que si no, que nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. Digo, es una historia larga, pero el señor es
Es un pueblo allá en Toluca, no voy a decir qué pueblo y todo, pero Claro. porque van a ubicarlo porque pues bueno, es famosón el señor. Sí. Y al final, ya que me da unas hectáreas a vender, eran muchas hectáreas, me dice, confiamos en ti, pero donde nos trances, te colgamos. Ándale, ¿no? Y yo, hombre. ¿cómo? Y digo, sí, ¿De sí, dónde sí. o qué? Y me dice, es que ahí en mi pueblo así somos. O sea, a los que roban, los colgamos de los árboles. Y dije, ok. De bueno, pues Y yo le dije, no se preocupe, señor, todo bien. Pasaron como los años, ya se salieron de las cosas, todo lo que tú quieras, como 4 años. Sí. Y una vez conocí a la esposa del señor y me dijo la esposa del señor, oye, estoy muy apenada porque, pues, bueno, sé lo que te dijo mi esposo, me lo platicó mi hijo y pues una disculpa. Y él me dijo, no, oye, yo no sabía quién eras. O sea, yo no sabía quién me dice el señor, yo no sabía quién eras y yo quería que supieras que iba en serio y que si hacías algo mal, yo me voy a encargar de ti, ¿no? Y le digo, oye, ¿se ha colgado gente? Y me dijo, sí. Bueno, no. No, qué miedo. No, está cañón. Qué miedo, No, pues qué bueno sí. tenerlo de tu lado y que Sí. ya sabes que trabajaste bien. Y no, sí, ya. Sí. No toquen a Rodrigo, déjenlo. Pues ojalá, ¿no? Pero al menos he seguido confiando, la familia ha seguido dándome propiedades. Claro. Y ya sabe, ¿no? O sea, mira, la verdad es que en esas situaciones cada quien muestra quién es y bueno, pues a mí me ha tocado hasta que me dan las cuentas de las tías y todo y ahí voy con las tías a depositar y a veces digo, no, yo sería millonario si me hacía el dinero de los millones que acaba de ganar la viejita tía, ¿no? Lo que Claro. sea, pero pues bueno, otra vez yo me siento muy a gusto en las familias, entonces por lo mismo me es muy natural el trabajar con ellas y pues ser parte de ellas y parte de ser de ese tipo de célula de la sociedad es pues ser solidario con ellos, ¿no? Sí, definitivamente. Y como bien comentas, haces las cosas bien, les ayudas a las personas y eso de una u otra manera la vida te lo regresa. Sí, la verdad es que sí, no es algo muy bello. La verdad es que siempre hacer el bien, la gente cree que hacer el bien, hay un dicho por ahí que dice, no, es que todo lo que hagas se te va a regresar. Miren, la realidad es que muchas veces parece que no se regresa y no lo puedes ver, Ajá, pero todo lo que hacemos queda en nosotros, lo bueno o lo malo. claro. Entonces, aunque no se te regrese, ya quedó en ti, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó en ti? Pues quedó en ti la buena acción, quedó en ti el compromiso, quedó en ti la entrega, quedó en ti... Y te va desarrollando definitivo. como una personalidad. Al revés, ¿no? O sea, yo supongo que el que hace cosas que es un tremendo y hace cosas no muy buenas, pues lo mismo. Y entonces cuando está con gente que ama, pues actúa de las maneras que él es, ¿no? Entonces, pues no les genera los mejores momentos a sus seres amados. Y al revés, el que Claro. se esfuerza y todo, pues es muy natural. Si tú haces estas cosas con tus clientes, pues con tus amigos y familiares también esforzarte por ellos, ¿no? Sí, definitivamente. Y como lo comentamos, o sea, realmente Rodrigo es una persona excepcional. Sí, gracias. Muy empática, directa, sobre todo honesta. Entonces le pueden hablar a Rodrigo para que les ayude con todos sus bienes. Claro que sí, con y sus mucho gusto servicios. les estaremos ayudando. Eso, perfecto. Oye, pues qué anécdota tan fuerte, pero pues ahorita ya más relax. Dice, oye, ¿se han colgado? Sí. Sí, no, pues él dice que sí, está Bueno. impactado, pero... Claro. Dices, bueno, no lo vamos a comprobar, mejor sigamos trabajando bien. Sí, y no, fue todo. Esa historia es muy particular. Es Claro. muy particular. Como yo vendo la casa del hijo, Ujú. que es una herencia de una tía. Ok. El hijo no quiere negociar. O sea, y él llega a una oferta, no quiere negociar, la toma la primera. Yo intento platicar con él para que negociemos. No le interesa negociar y toma la oferta la primera. Sí. Posteriormente me marca su papá, bueno, alguien diciendo que era su papá, y hoy sé que sí era su papá, y me dice, oye, quiero saber en cuánto vendiste la casa.
pues yo por confidencialidad de datos, pues no puedo decir eso, ¿no? Imagínense, si yo digo cuánto gano, al rato me andan secuestrando a todos mis clientes, ¿no? Claro. Entonces, sí, ¿no? Es delicado. No, pues, o sea, no. Entonces, no, es que yo soy el papá y te puedo demostrar que soy el papá. Y le digo, pues, aunque usted me traiga una prueba de ADN y me traiga usted su INE, y se llamaban igual, ¿eh? Claro, Y me dio, ok. sí, traiga usted una INE, o sea, yo, por ley, no le puedo decir. Bueno, pues ya. Un día me marca el hijo y me dice, oye, nos vamos a ver en tal café, te quiere conocer mi papá. Sí, entonces ya llega el señor. Me impactó porque el señor se bajó de una combi con un sombrero como de estos de los 50, 60, Ok. una chamarrita Nike como de los 70, de estos Sí. que tenían colores como de Jorge Campos, blancas, Ah, muy bien, sí. con morado, pero antes de Jorge Campos, Claro. o sea, de las todavía más para atrás, Más ¿no? clásicas. Con el símbolo de Nike que era la palomita y decía Nike, ¿sabes? Claro. Viejísimas, ¿no? Viejísimas. Y un pantalón de tela. Y ya me decía, ahora sí me voy a presentar contigo y vas a ver que casi soy el papá, ¿no? Y yo, Ok. no, pues No, está bien, señor. está bien, señor. Y me dice, ya sé en cuánto vendieron la casa. Y yo, ok. Y me dice, la vendieron en tanto. Y yo, bueno, señor, si usted está tan seguro, pues está bien, ¿no? Yo otra vez me mantuve. Y y me dice, y mira, te voy a decir algo. Quiero que revises estas propiedades, ya me saca lo de las hectáreas. Entonces yo las reviso y me acuerdo que no me hacía sentido porque yo dije, ¿cómo? O sea, yo acabo de ver que se bajó de una combi, trae un sombrerito, trae una chamarra así, o sea, como que yo no podía relacionar la escritura. Y yo leí la escritura, la de haber leído como... Creo que han de haber dicho estos tipos, pues, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo? Porque Claro. me aventé leyendo la escritura pues como 25, 30 minutos, ¿no? Y Sí. le daba vueltas y le daba vueltas. Yo decía, es que esto no puede ser. Hasta que llegó un momento en que le dije, ¿usted es tal, 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 tal? Sí. ¿Y usted es dueño de tantas hectáreas? Y me dijo, sí. Le digo, ¿por qué tiene tantas hectáreas? Claro. Y entonces ya me platica la historia de su papá, entonces me platica muchas cosas y luego, ya escuchándolo hablar, pues me doy cuenta que el señor pues no tiene dos pelos de tonto, ¿no? O sea, la verdad es que es un tipo, es un ingeniero ilustre, condecorado, inclusive en la industria del consumo masivo. No puedo decir Ok. en dónde ni para qué empresa trabajaba, Claro, ni obviamente. qué Sí, hacía, ¿no? ni cómo manejaba sus hectáreas, pero sí te digo que o sea, imagínate que se lo llevaron a la sede mundial de la empresa. Esta empresa estaba en Inglaterra, a que le explicara un mexicano a todos los demás productores de Inglaterra, Sí. que eran sus otros proveedores, cómo lograba los niveles de productividad en sus hectáreas. Wow. El tipo era un tipo brillante. Qué increíble. Era un tipo brillante. O sea, entonces sí entendías por qué el papá tenía las hectáreas, por qué se las había heredado, cómo las podía mantener. O sea, sí entendías todo. Bueno, y al final todo esto me dice, ¿sabes por qué estamos aquí? ¿Y sabes por qué te traje las escrituras? Y le digo, pues supongo que porque quiere vender, señor, ¿no? Y me dice, sí, pero ¿tú sabes por qué? Le digo, pues no sé, señor. Y me dice, mira, es mi único hijo. Y acaba, su mamá le compraba la casa que le heredó la tía, en tanto, era un valor más alto que el que yo le había vendido. Y él no se la quiso vender. Entonces me di cuenta que si yo me muero, él va a agarrar todas las hectáreas y las va a regalar por 3 pesos. Ok. Entonces no estoy dispuesto a dejar que esto pase. Entonces lo que voy a hacer es que voy a vender todo y mi esposa insiste que disfrutemos y que viajemos y que hagamos. Entonces mira, no es mi estilo, a mí lo mío es trabajar. Pero lo que voy a hacer es que le voy a decir a él, ok, ¿quieres el dinero? Dime cómo lo vas a gastar. Te voy a invertir 1 millón. Si veo que lo haces bien, se te invierte otro 1 millón. Si veo que no lo haces bien, pues lo lamento. O sea, Ok. yo dejaré a la caridad el dinero, lo dejaré a tus primos, no tengo idea. Claro. Pero no quiero ver malgastado mi dinero, ¿no? Y el hijo allá al lado de mí, ¿no? Escuchando todo y así Órale. como tenía 30 y tantos él, Qué ¿no? pantalones de papá, ¿eh? No, pero ¿sabes qué? Esta historia es una historia
que se ve mucho, ¿eh? O Sí, sea, sí, yo, claro. yo en los bienes raíces me ha tocado esta historia, yo creo que más de 5 veces me ha tocado verla, donde los papás tienen que lidiar con una generación que no está dispuesta como a meter el hombro y están preocupados porque pues dicen, pues, no hay dinero, no hay una fortuna que le alcance a esta persona. Okay. Porque no valora. Exacto. No valora. Imagínate, el señor valoraba tanto las cosas que seguía guardando su sombrerito de los 50, 60, que seguro era de su papá. Un pantalón de tela que también seguro era de su papá. Y una chamarra que seguramente se compró el de niño. Wow. Entonces, a ese nivel, el señor entendía el valor de las cosas. Sí. Y que no necesitaba más, a pesar de que el señor era un señor pues, que tenía una alta capacidad, ¿no? Claro. Pero él era feliz con eso. Él era feliz con eso y todo. Y pues él dijo, pues era algo totalmente diferente, ¿no? Sí, y fíjate que es bien curioso porque me ha pasado en las empresas que he asesorado esa parte. Sí. Me llegan y me dicen, oye, es que definitivamente mi descendencia no se está haciendo cargo directamente de mis negocios. Sí. ¿Qué puedo hacer? Ya te imaginarás lo que les respondo. No, ¿qué les contestas? Ok, bueno. En primer lugar, algo muy similar a lo que tu cliente le decía a su hijo. A ver, vamos a ser claros y directos. ¿Ese negocio familiar no le gusta a tu hijo, a tu descendencia o a tus hijas, a quien se lo vayas a dejar? No. Entonces no le busques por ahí. A lo mejor antes estábamos acostumbrados en algún momento a que seguías con la tradición familiar, los negocios, etcétera, y vámonos para adelante. En las nuevas generaciones ya no. Si definitivamente tú quieres a tu empresa, a tu negocio, tus tierras, etcétera, busca quien las pueda administrar para que esos negocios sigan adelante. Se le prepara a esa persona, se le capacita, se le contrata y se le paga. Y sigue adelante. Quizás en el futuro tus hijos puedan o tu descendencia puedan encontrar esa chispa de seguir con ese negocio, pero si no, precisamente lo mismo que hizo tu cliente. Oye, ¿sabes qué? Puedo ponerte a prueba, lo haces bien, continuamos, si vas agarrando el camino, y si no, contratamos otra persona y que lo siga manteniendo, y en algún momento ya te evitas de esos rollos. Pero muchas veces me he encontrado que esas personas de empresas, sobre todo familiares, continúan insistiendo en que los hijos se queden, y no es el camino. Sí, yo creo que sí, por los que estoy pensando, por ahí va. Ellos, pues es otra mentalidad, Claro. Otros gustos y otra forma de pensar, porque pues antes, bueno, quizá nos estamos desviando un poco, pero antes la gente como que era más enfocada al trabajo, ¿no? Sí. Había como cierta devoción al trabajo, que es muy hermoso el trabajo. Yo creo que es de las cosas más bonitas que hay, que puede tener el humano. Y ahora el mundo habla muy diferente, ¿no? El mundo habla que lo mejor, pues, son las comodidades, ¿no? Claro. Y yo creo que es uno de los engaños más grandes que hay, ¿eh? O sea, no estoy convencido que el servicio, regresando al punto de los bienes raíces y todo, es lo que más te llena. O sea, la vida con comodidades puede ser algo interesante, pues para descansar, para oxigenarte, para cambiar un poquito mindset. Pero no creo que, a mí al menos nunca me ha llenado algo más allá del servicio, digo, hablando de cosas meramente materiales, ¿no? Como puede ser el trabajo, como puede ser las vacaciones, un bien, lo que sea, ¿no? Obviamente, pues por arriba del trabajo, pues están las relaciones, otro tipo, la comunidad, la familia, todas estas cosas, ¿no? Pero sí, hablando de cosas materiales, como la gente como que, pues no. Entonces, eso también me lleva un poquito a hablar del mercado inmobiliario. Como antes había una cultura muy fuerte hacia la compra de los bienes raíces, ¿no? O sea, sí, tú querías esforzarte para tener tu propia casa, tu propio depa.
hay una combinación de cosas que hace que eso ya no sea tan atractivo, ¿no? Ok. La primera cosa que pasa en el mercado es algo que podemos ver siempre en las ciudades, que son las ciudades que marcan la tendencia. Claro. ¿Cuáles son las ciudades que marcan la tendencia? Pues Nueva York, Tokio, Hong Kong, Milán, París, Londres. Todas estas ciudades siempre marcan la tendencia. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues lo que pasa ahí es que las propiedades se han vuelto tan caras que ya no es viable comprarlas, ¿no? Sí. Es muy difícil, se vuelve muy difícil, el poder adquisitivo ha disminuido por diferentes factores, pero esa es la primera cosa por lo que no les parece atractivo el comprar ya, ¿no? Porque es demasiado caro. Muy caro. Y llega un punto okay. en el que se vuelve irreal, ¿no? O sea, yo cuando comencé en los bienes raíces, la gente estaba comprando su casa a los 30, ¿no? Más o menos, en edad promedio. Más o menos. Ok. Y yo sé que con otros asesores que lo he platicado, que 10 años antes de eso, la gente lo compraba por ahí de los 24, 25, estaban comprando su casita, ¿no? Sí. Los primeros, los 24, 25, después pasó a los 30. Ahorita estamos en los 40. O sea, a los 40 años empiezan apenas a comprar. A comprar su departamento. Lógicamente Wow. hay mucho más exitosos, hay gente mucho más exitosa que puede comprarlo antes, pero el promedio anda pegado a los 40, pues 37, 38, 39 o 41, 42, 43, o sea, por ahí andan, ¿no? Entonces su primer departamento, su primera casa, lo están comprando a esa edad, ¿no? Entonces ese es el primer factor que lo hace difícil en cuestión de que ya no tan atractivo. Y el otro es pues que si tú quieres comprar una casa, implica mucho ahorro, implica casi siempre una hipoteca, un apoyo. Sí. Y ese es un gasto mensual. Entonces, ese gasto mensual le juega en contra a tus gustos, le juega en contra un poco a tus diversiones, le juega un poco en contra a tu estilo de vida. Sí, definitivamente, porque creo que hemos estado educados, y me incluyo en algún momento, en lo que ganes es para ti. Sí. Gástatelo en lo que quieras en vez de hacer una inversión. Oye, Exacto. Divídelo en tantas partes, un 30% ocúpalo para inversión, el otro 10% para ropa, otro 10% para comida, alimentación, etcétera, y alguna otra parte para diversión, y no, eso te lo acabas, ¿no? Yo he visto varias personas que llegan así rayando cada 15 días, ¿no? La quincena, aquí en México nos pagan quincenalmente y dices, uy, y es rayando. Y es muy particular cómo quiere la persona, o sea, a veces es un poquito... Fíjate, voy a hacer el contraste con este señor que se bajó de la combi, ¿no? De la combi con su sombrerito, su chamarrita Nike de los 80s y 70s y sus pantalones de tela, ¿no? Pensemos en alguien que le guste la ropa, ¿no? O sea, ya compró tantos pantalones, tantas blusas o lo que tú quieras, y luego llega otra quincena y quiere comprar más, y otra quincena, y llega un momento en el que pierden un poquito la noción, ¿no? De qué tiene, qué no tiene. Una vez una cliente me dijo, es que debería de haber una aplicación donde pudieras poner todos tus zapatos, porque yo muchas veces compro unos zapatos que ya tenía, ¿no? Ok. Y yo, ¿cómo? Y le digo, sí, unos zapatos rojos con esta altura, de esta forma, ya los tenía y los vuelvo a comprar. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces, ¿no? Entonces llega un punto en el que uno dice, ok, perfecto, está padre que utilices tus ingresos para pasártela bien. Sí, claro. Pero ese pasársela bien muchas veces se traduce solamente en cosas materiales y no en el crecimiento de la persona, ¿no? Entonces, pues eso no tiene llenadera, ¿no? Entonces están gastando en cosas que, pues, ¿qué va a pasar con esa señora con todos sus zapatos? Pues van a acabar en la basura. O sea, la realidad es que van a acabar en la basura y todo ese dinero se fue a la basura. ¿Y cuánto tiempo disfrutó? Bueno, tenía zapatos nuevos. O sea, que nunca había usado. Había zapatos que nunca había usado. Entonces yo digo, bueno, entonces esto que los medios, las redes, en general el mundo le dice
nos dice pues tú sigue consumiendo, tú sigue comprando, tú sigue te la pasando la padre. Ya el chavo ya está mareadísimo con una botella que se bebió, pero ¿por qué no le alcanza para otra? Se compra otra botella, ¿no? Ya ni la vas a disfrutar, es más, va a acabarse a la mitad, o sea, y así podría seguirte con ejemplos. Estas dos cosas hace que para los bienes raíces la orientación ya no vaya hacia la compra, sino vaya hacia la renta. Ah, muy bien, porque hacia rentas. Hazle como quieras, pero tienes que vivir en algún lado, ¿no? O sea, no, sí, definitivamente. Todavía no hay la capacidad de que tú puedas como desaparecer, ¿no? O sea, y tienes que estar en algún lado, ¿no? Entonces tienes ahí que alojarte. Hoy el mundo es en las rentas, en los bienes raíces y en estas ciudades que platicamos, claro, la tendencia es hacia las rentas. Sí. Cada vez hay mucho más demanda hacia las rentas, pero aquí es algo muy interesante porque si la demanda está 100% con las rentas, pues los que se van a hacer millonarios son los dueños. Sí, definitivamente. O sea, es decir, yo cada vez que está pasando del COVID acá, ahorita no tengo los números en la mano, pero más o menos estamos subiendo en rentas como el 35-40%. Wow, ¿no? O sea, de unos años para acá de unos años 35-40%. Levantamos brutalmente. ¿Y qué crees? El mercado lo paga. Al día de hoy levanté eso. Qué interesante. Levanté el precio de 2 años para acá. Estábamos en 12. Bueno, el chiste es que lo subí también de 35-40, ¿no? Pues hoy tuve 6 visitas y mañana voy a tener en ese mismo departamento 8 visitas. Y lo anunciamos hace una semana. Wow. ¿No? Entonces va a volar. Increíble. Va a volar. Sí. Va a volar y así está. O sea, entonces sería muy interesante pensar en eso. O sea, decir, oye, ¿sabes qué? Oye, es que hoy el rendimiento que se tiene con los bienes raíces rentándolos, pues no es tan alto. No, pero tú espérate. O sea, tú espérate. Claro. Por ejemplo, en Nueva York yo he visto rendimientos del 12-15% anual. Sí. ¿No? Aquí en México andamos como en un 6-5%, ¿no? Del valor de la propiedad. Pero en Nueva York yo he visto 12-15%, ¿no? Entonces, yo te firmo que en 10 años en México, 20 años, vamos a andar por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a recorrer a los 50 la compra. Ya la gente va a decir, bueno, ya no sé si comprar a los 50 años. Entonces, o mejor sigo rentando. O sigo rentando. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho toda mi vida, ¿no? Entonces, hasta que llega un momento en el que se congele la compra por en su totalidad. Digo, nunca se va a congelar porque siempre va a haber un segmento que compre, pero parcialmente se congele y todo sea la renta, ¿no? Sí, y fíjate que es bien curioso porque, bueno, yo recuerdo hace muchísimos años cuando mi abuelita rentaba ahí en la Roma, que eran las famosas rentas congeladas y como que las personas decían, bueno, voy a vivir cómodo, me la llevo relax y no hay problema. Y yo recuerdo a los dueños del edificio donde ahí vivíamos sobre la calle de Frontera, que llegaban ya señores grandes a cobrar la renta. No había las transferencias ni que deposítalo en el banco, nada. Era, ahí está y es congelado. Y de ahí, pues esas personas que vivían con rentas congeladas, obviamente, tanto dueños e inquilinos empezaban a morir, ¿no? Se iban heredando y entonces se empieza a transformar en lo que comentabas. Las compras, ahora sigue la tendencia de las rentas. Y digo, chispas, pues yo ya estoy pegándole a los 50 y como decir, aventarme un hipotecario de primera vez a los 50, sí, no, ya lo pensaría. O sea, es complejo. Ahora las rentas congeladas dejaron de existir. De hecho, hace unos años empezó a surgir un fenómeno que se le llama la gentrificación. No sé si has escuchado de él. Sí, exactamente. Y esto se aceleró con la pandemia, porque la pandemia trajo a los famosos nómadas digitales, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasó? Pues los nómadas digitales dicen, bueno, pues yo puedo trabajar en cualquier parte del mundo. Entonces, si yo puedo trabajar en cualquier parte del mundo, me voy a ir a trabajar a un lugar donde me guste, ¿no? Entonces, y me sea más barato, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues las playas en México se llenaron, ¿no? Y también la ciudad se empezó a llenar. Entonces, ¿qué pasó? Pues la gente se da cuenta de que puede cobrar más caro. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda y la demanda es una demanda que para ellos los precios de México son irrisorios. Entonces los puedo levantar. Y yo he visto en la Roma, en la Condesa, he visto edificios enteros cómo los desalojan, se remodelan y se vuelven a rentar, ¿no? Okay.
Y nada que ver la renta de antes con la renta de ahora. O sea, ellos tenían rentas, por ejemplo, de 7,000 pesos un departamento de 120 metros. Claro, bastante grande. Que en la Roma eso es, o sea, es irreal tener un departamento. Pero como era una renta de hace muchísimo tiempo, sí, era posible. Pues ahora es el mismo espacio de los 120 metros, pues ya está en 27, 28. ¿no? Wow. Con una remodelación, con una implementación y todo. Y eso si me estoy... te estás yendo tranquilo. Yendo ligero, porque hay ciertos Sí. edificios, por ejemplo, en la San Rafael. Uh-huh. Esos fueron más inteligentes todavía, fíjate. La verdad es que es muy revolucionarios. Hay un arquitecto, bueno, que se llama Barragán. Ok. Que ganó el único premio que hemos tenido a nivel mundial de arquitectura, ¿no? Él hizo varios edificios, por ejemplo, en la San Rafael, y se rentan sus departamentos, que son sencillísimos, pero como los hizo él, se rentan carísimos, ¿no? Entonces, eso también es otro tipo de tendencia. Si voy a rentar, pues quiero rentar en un edificio o alguien que construyó que fuera muy prestigiado. Reconocido. ¿Por qué? Porque pues yo valoro esas cosas, valoro el tema del arte y pues le apuesto ese tipo de inmuebles, aunque estén viejitos, ¿no? Porque sí están bien viejitos los de Barragán, ¿cómo no? Ok. Sí. Wow, qué interesante. O sea, se nota el conocimiento vasto que tienes. No, pues es que llevamos un rato aquí. No sobrevives en los bienes raíces si no te pones a estudiar. Si no te actualizas. Sí, la verdad es que es un mercado, la dificultad de los bienes raíces no está en la competencia. La dificultad de los bienes raíces está en concretar la venta. Okay. O sea, es muy interesante eso. O sea, hay mucha gente que quiere entrar a los bienes raíces, pero sale porque se da cuenta que es muy difícil. Muy difícil. Empezar es difícil, pero sobrevivir es más difícil. O sea, igual tuviste suerte al inicio y pudiste quedarte, pero seguir vendiendo es difícil. Hay N,000 propiedades. Entonces, pues la realidad es que estás en una megápolis donde hay muchas oportunidades. Aquí el factor está en concretar. O sea, te puedes morir en el intento vendiendo una casa y no venderla nunca, ¿eh? O sea, si no le sabes, si sí sabes, pero no tienes las habilidades, o si sí sabes, tienes las habilidades, pero el perfil del cliente es muy difícil, no lo sabes manejar, sí, se te complica. Se te va la venta. Y entonces te das cuenta que pues no es para cualquiera. Apenas estaba platicando con uno de los asesores. Él lleva 8 meses en la inmobiliaria. Él viene de una transnacional. Era gerente de relaciones públicas. Uh-huh. Y la verdad el tipo tiene todo el talento. Todo el talento, va súper bien y todo lo que tú quieras. Pero me dice, oye, llevo 8 meses y no he vendido. Le digo, no, pues es difícil. O sea, es muy difícil. O sea, y le hemos hecho muchas cosas, sus propiedades y todo. Y entonces él me decía, es que ahora sí entiendo por qué la gente no logra quedarse en los bienes raíces. Le digo, pues sí, porque es complicado. Y siempre me hacen esta pregunta los asesores nuevos. Ajá. ¿Cuál? Esta es famosísima. A ver. Se lo vamos a decir a tu auditorio. Eso, muy bien. Y es un poco tenebrosa, porque siempre me dicen, ¿cuál es la mayor dificultad de los bienes raíces? ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir? Y como que ellos imaginan que les voy a hablar del señor que ahorcaba gente. El que se bajó de la combi y si no sale te cuelgo. O el tema de los narcos que te los vas a encontrar. O ellos se imaginan algo así como quieren escuchar algo rudísimo, ¿no? Y la respuesta que doy, que de verdad esto es lo más difícil de los bienes raíces, es lidiar con la frustración. Ok. Tú estás vendiendo una casa, te has matado, has hecho todo, ya lo estás logrando y de repente, de la nada, se cae la operación y no la vendes. Ese golpe anímico de llevo tanto tiempo, no he ganado nada de dinero, me urge, tengo tantas deudas, necesito ese dinero y de repente, ¡pum! Adiós. Todo desaparece.
es lo más difícil de los bienes raíces. O sea, regresando al tema que mencionabas de la inteligencia emocional, Sí. es donde más requiere tu inteligencia. Tú tienes que saber lidiar con esos golpes, con esa frustración, y tienes que poder seguir avanzar, poder seguir siendo... Llega el nuevo cliente y el nuevo cliente no le puedes hablar con esa urgencia de que se me acaba de caer una venta y rápido cómpramela y ya ahorita en esto. O sea, tiene que sentir total libertad, se tiene que sentir a gusto, se tiene La y confianza. eso hacerlo cuando estás destruido emocionalmente, destruido en un tema de que se te cayó una venta importante para tu economía o ni siquiera para tu economía. Imagínate, porque hay gente muy afortunada en los bienes raíces que no depende de los bienes raíces. Ok. Por eso es tan grande el mundo de los bienes raíces con las mujeres, porque son mujeres que en su generación, es una generación del 50 para arriba, en ese tiempo todavía había el soporte masculino, ¿no? Ujú, O sea, sí, es decir, claro. la entrada de dinero era por parte del hombre. El hombre. Entonces Ajá, muchas claro. veces esa señora pues no necesita pagar cuentas, Sí, ¿no? pero su ilusión de que con ese dinero se iba a comprar el viaje que quería y que la ropita o el coche, La bolsa, lo que tú los quieras, zapatos, y de repente, etcétera. ¡pum!, se les fumas. Es un golpe durísimo, sobre todo si no estás acostumbrado a los golpes, ese tipo de golpes, ¿no? O sea, y son golpes fuertes porque son cantidades grandes porque al mismo tiempo tú le invertiste mucho tiempo, ¿no? Entonces, como que definitivo. te pagan, imagínate si estuvieras trabajando en una empresa que te pagan tu sueldo después de 7 meses, 7, 8 meses, ¿no? O a veces hasta un año. Entonces, pues Claro. te pagan todo el año y tú parece que es mucho, pero realmente no es mucho si lo divide entre el tiempo, ¿no? Entonces, si lo fueran los pagos mensuales. Entonces, pero para esa señora quizá no era importante para un pago, Ujú. una deuda, una necesidad, pero también es difícil. Es Sí. difícil porque era para su capricho, ¿sabes? Claro. Entonces, esa es la parte más difícil de los bienes raíces. Si puedes sobrellevar ese tipo de situaciones, si crees que tienes resiliencia y entras a los bienes raíces, ahí te vas a dar cuenta si sí tienes resiliencia. Si sí la tienes o no. Sí, sí la tienes. Aquí, luego pasan dos cosas. Te das cuenta inmediatamente el que es vendedor porque así nació. Sí. Y también te das cuenta inmediatamente el que tiene resiliencia. O sea, se ve transparente, ¿no? O sea, Sí. Y fíjate que es bien curioso porque muchas veces puedes estar en una empresa y estás con que, y es que no me suben el sueldo y no me hacen gerente y no pasa. Y realmente son cacahuates con respecto a tener una resiliencia y un golpe psicológico y emocional tan duro como el que es en las ventas. fíjate que eso es bien interesante. En las corporaciones o en un ingreso mensual fijo, Sí, tienes es una comodidad, ¿no? Que cada mes tú vas a revisar cada quincena, a veces tú recibes tu dinero, ¿no? sí, Y en los bienes raíces, si no le echas ganas, si no tienes la pericia, todo lo que se necesita, ¿no? Que ya platiqué, pues no vas a cobrar. Claro. Y bueno, pues cuando tú tiees que llevar a cabo, por ejemplo, una familia, ujú, ya sacarla adelante, lo que tú quieras, pues sí, o sea, sí es una presión muy, muy, muy fuerte. Entonces yo muchas veces me imaginé yo trabajé muchos años en corporativos sí, y me acuerdo que después de 3 años de estar en los bienes raíces, caminaba en Polanco, fui a comer con unos amigos de una empresa en la que yo estaba, ¿no? Y veía a los directores y los vicepresidentes y todo, ¿no? Y yo decía, pues qué padre, o sea, estos chavos, o sea, ganan súper bien y además, pues, pero pues viven adentro de un fuerte, de un búnker, de todo un sistema que los protege y cada mes les va a depositar, ¿no? Y me imaginaba a mí mismo con un cuchillito luchando en la misma batalla que ellos, pero yo solito en una trinchera, ok, sobreviviendo. Y después de 3 años, me imaginaba en la trinchera llorando así con mi cuchillo, pero sobreviviendo y sintiéndome más orgulloso que ellos, ¿sabes? Diciendo, sí, pero yo sobreviví solo, ¿no? O sea, yo sobreviví solo y aquí estoy peleando, ¿no? y sigues, no, claro, y definitivamente, fíjate que, como bien comentas, si trabajas para una empresa, en algún momento es la comodidad. No quiere decir que esté mal, sino bien. simple y sencillamente eso es lo que te gusta, es lo que vas a hacer, claro. hazlo de manera adecuada.
Y has tocado un punto bien importante, porque muchas veces empiezan a decir, vamos a ser emprendedores, ¿ok? Tienes los pantalones, los suficientes blanquillos para hacerlo, éntrale y no te apartes de tus sueños. Habrá días buenos, habrá días en los que no son tan buenos, pero vas a desarrollar negociación, inteligencia emocional, resiliencia, sobre todo habilidades para ser empático, para tener ese temple, y yo creo que eso es algo que no todas las personas están dispuestas a pagar ese precio para tenerlo. Sí, hay perfiles también, o sea, es un tema también de perfiles. Yo lo que he visto con mis asesores es eso y pues sí, la verdad es que es duro, pero vale la pena. O sea, es muy gratificante. Sí, definitivamente. Y como yo les comentaba, Rodrigo, mis respetos, desde que conocí esa diferenciación de traer el café, ser empático, amable, hacer la negociación y hablar sobre todo, claro, oye, necesito una negociación así, ¿crees que lo puedas hacer? Nunca escuché un no, fue un vamos a intentarlo y vemos qué sale. Eso realmente a mí me dio esa confianza de vámonos para adelante. Aquí con Rodrigo, como les comentábamos al principio, alto ejecutivo de valor en la parte inmobiliaria, mis respetos. Pues muchísimas gracias, Luis, por tus palabras. No, pues aquí honor a quien honor merece. Gracias. Y bueno, pues la plática estuvo muy interesante. Nos quedan pocos minutitos. Rodrigo, ¿en dónde te encontramos en redes sociales o puedes proporcionarnos tu número telefónico? Les paso mi teléfono. Claro. Ahorita estamos en el relanzamiento de la inmobiliaria. Uh-huh. De momento les voy a pasar el teléfono de la inmobiliaria. Bueno, les voy a pasar el teléfono. Es 55 43 62 63 62. ¿Se lo repito? Sí, por favor. 55 43 62 63 62. Excelente. Y realmente, como les digo, yo recomiendo al 100% a Rodrigo. Tengo por ahí alguna que otra propiedad ahí que estamos en la parte de la renta. No es fácil conseguir inquilinos que realmente te paguen de manera correcta, que no te lastimen tus propiedades, porque esto es todo un rollo. O sea, cada profesión y sobre todo esta de la inmobiliaria tiene su chiste. Y Rodrigo encontró exactamente la forma, el tiempo y sobre todo sigue en la lucha. Siempre en la lucha, a eso venimos. Eso, perfecto. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Por favor, no dejen de contactarlo, háblenle. Si no alcanzaron a anotar su número telefónico, no hay problema. Me mandan aquí mensajito al Face. Yo estoy como Luis Chávez Mentor en mis redes sociales, Luis con Z, Chávez con Z. Ahí me encuentran en Instagram y en Facebook. Va a ser un placer atenderles y redirigirlos directamente con Rodrigo. Perfecto, muchas gracias por haberme invitado, Luis. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego. Bye. Chao. Bye. Es momento de despedirnos, pero no te preocupes, nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana.